Hola, bienvenidos a este video, donde vamos a averiguar a voces de los mayores influentes en la química de la antigüedad sobre la tabla periódica. Esta historia debe ser contada no solo por mí, sino por los que realmente la descubrieron. Hola, mi nombre es María José Pérez y el día de hoy traigo un video bastante interesante para conversar y hablaremos de la historia de la tabla periódica, pero en vez de aburrirlos aquí un largo rato hablando de ella de parte de mí, voy a invitar a 3 personajes bastante influyentes de la historia que van a narrar la historia por mí. Espero les guste. Y se me olvidaba mencionar que este video está dirigido específicamente para los profesores de la Universidad Rafael Urdaneta que están viendo junto conmigo el Diplomado de Perfeccionamiento Docente. Espero que les guste este video. Mi nombre es Robert Boyle. Es un placer conocerle y presentarme ante este grupo de profesores en la clase de mediación y práctica del tutor virtual. Para que entremos un poco en contexto, tengo que empezar a hablar un poco de mí. Nací en el siglo XVII en Lismore, actual Irlanda. Nací en alta cuna y realmente fui hombre apasionado al estudio. De joven adulto empecé a interesarme por la ciencia, y al probar apenas un poco de este mundo, dediqué el resto de mi vida a escudriñarla a mi gusto. Lo que actualmente conoces como influencer fue lo que me consideraron en mis tiempos, debido a que empecé a aplicar el método científico de Galileo en el área de la química, que para ese entonces era más una rama de la alquimia que una ciencia propia, hasta que empecé a cuestionar la creencia de los 4 elementos para desentrañar la naturaleza de los verdaderos elementos que no se pueden separar en componentes, razonamiento por el cual me convertí en el último alquimista y al mismo tiempo, el primer químico. Boyle fue uno de esos científicos que marcó un antes y un después en la química. Logró que ésta se convirtiera en una ciencia y que las personas empezaran a tomársela más en serio. Mas sin embargo, a pesar de que él empezó a trazar esta línea, la historia de la tabla periódica apenas iba a comenzar. Mi nombre es Julius Lothar Mayer. Y no vengo a hablar de mí, sino de la historia que viene detrás. Desde tiempos antiguos, a la par de la alquimia, se conocía la existencia de 2 tipos de elementos, los metales y los no metales, pero no fue hasta que Boyle trazara una línea entre la química y la alquimia que se empezó a considerar a estos como tales, descartando por completo en la rama de la química, la teoría de los 4 elementos. El primer descubrimiento científico de un elemento químico fue por parte del alquimista Hillenbrand, quien consiguió aislar el fósforo a partir de residuos de orina destilada. Y no me pregunten cómo se le ocurrió trabajar con orina. Tras el descubrimiento de más y más elementos fue el francés Antoine Lavoisier quien vio la necesidad de empezar a organizarlos, generando una lista de 33 sustancias simples. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando siguieron apareciendo elementos nuevos y la pequeña tabla se volvió insuficiente. Fue entonces cuando el alemán Dobereiner observó que el bromo tenía propiedades afines, pero intermedias, a las del cloro y el yodo, y que, de hecho, habían varios tríos de elementos con propiedades similares. Por tal motivo generó un sistema de clasificación de los elementos conocido como las tríadas de Dobereiner. Esta clasificación fue satisfactoria hasta que el geólogo francés Avagie de Chancourtois identificó la periodicidad de los elementos químicos, propiedad que indicaba similitudes en las propiedades físicas y químicas de los elementos, e ideó el caracol telúrico de Chancourtois, forma curiosa de organizar los elementos del momento. Posteriormente el químico inglés John Newlands comprobó que al ordenar los elementos por su masa atómica, las propiedades análogas aparecían recurrentemente en intervalos de 8, generando una nueva clasificación conocida como las octavas de Newlands. Pero más que generar un orden, el trabajo de Newlands generó confusión y crítica,
lo que llevó a toda la comunidad de químicos a celebrar un congreso que pusiera orden sobre la nomenclatura, la formulación y los pesos atómicos. Algo increíble estaba pasando. Los elementos parecían tener una secuencia de periodicidad. Esta periodicidad hacía que cada uno de ellos tuviera un lugar específico en donde deberían estar en la tabla periódica y se organizaban en muchas diferentes maneras. Fue Meyer uno de los primeros que, por supuesto, dio con esto. Sin embargo, al mismo tiempo y en otro lugar, también estaba otro científico haciéndose cargo de lo mismo. Hola mis estimados profesores, soy Dmitri Ivanovich Mendeleev y podría decirse que junto a Meyer fui el creador de lo que ahora conocen como tabla periódica. Aunque debo agregar, este título se me confiere principalmente a mí, porque publiqué primero, pero déjenme contarles. Justo al mismo tiempo que yo, Meyer mantenía la idea de organizar los elementos, publicó en 1864 Las modernas teorías de química, un libro que contenía una primera versión de su tabla periódica en la que clasificaba, de acuerdo a su valencia, 28 elementos en 6 familias, dejando ya un hueco entre el silicio y el estaño, correspondiente al germanio, por entonces desconocido. En 1868 preparó una segunda edición con una nueva tabla periódica, ya con 55 elementos, y que incluía un estudio comparativo de los volúmenes de los átomos frente a sus pesos atómicos, un primer esbozo de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos, aunque este libro no fue publicado hasta 1872. Y aunque esto ocurrió de esta manera, el título del padre de la tabla periódica se me concede a mí, por publicar en 1869 mi primera tabla periódica expresando la relación de las propiedades de los elementos químicos con su peso atómico y su ley periódica. Mi tabla periódica, al igual que la de Meyer, conservaba espacios vacíos para elementos que todavía no habían sido descubiertos. Qué acertados estábamos cuando dejamos esos espacios en blanco. Cada uno fue rellenado como si hubiéramos adivinado de la existencia de los próximos elementos que se descubrirían. La historia de la tabla periódica no termina conmigo, esta fue sufriendo modificaciones hasta la actualidad en la que se encuentran. Sin embargo, la organización que establecí donde los elementos se estudian en orden creciente con respecto a sus pesos atómicos y que la similitud de las propiedades ocurre periódicamente, se conserva hasta la actualidad. ¿Les ha gustado esta fascinante historia? Y esa, mis estimados profesores, es la historia de la tabla periódica. Aunque como dijo Mendeleev, esta no termina aquí. Posteriormente, diversos científicos fueron modificándola hasta la tabla periódica que tenemos actualmente, con 118 elementos descubiertos hasta la fecha. Nos despedimos. ¡Saludos!